La inversión es un proceso en el cual se requiere de preparación. Esta preparación es mental y financiera. Y para ello necesitamos hacer un entrenamiento adecuado, creando hábitos que de alguna manera garanticen el éxito de las inversiones que vamos a hacer. Dentro de las cosas que debemos conocer y que debemos de entender antes de comenzar a invertir es que debemos aprender de finanzas, entender netamente qué es un retorno de inversión, es decir, si yo invierto una cantidad, cuánto me retorna y esto qué implica. Básicamente es poder conocer qué es una buena inversión y qué no, qué números son buenos, qué números son malos, a través de una educación formal o simplemente a través de la investigación. Es importante que analicemos el mercado para entender cómo se comporta, cómo se conforma y en qué mercado estamos operando, porque no necesariamente las condiciones o lo que aprendamos en una educación formal es algo que se aplique a nuestra realidad en el lugar en el que nosotros deseamos hacer la inversión o en el cual estamos viviendo o operando. Se deben analizar una o varias industrias, de manera que tengamos una idea de en qué industria es mejor operar, en qué industria es mejor invertir. No necesariamente en la que nos movemos por formación o por costumbre va a ser lo mejor, y es importante que nos demos el tiempo para entender cuáles son las industrias que están en crecimiento y cuáles son aquellas, sobre todo, en las que existen problemas a futuro, para saber que ahí no es un lugar seguro, no es un lugar interesante donde podamos depositar nuestros esfuerzos. Debemos buscar experiencias previas. ¿Cómo se hace esto? Asistiendo a eventos, afiliándose a ecosistemas de emprendimiento, recopilando y recolectando información de quienes ya transitaron el camino, de manera que nos den la retroalimentación y podamos entender qué son las cosas que sí valen la pena y cuáles son las cosas que no. En este proceso tendremos que hacer el networking adecuado para poder conocer especialistas, para poder conocer proveedores o poder simplemente definir cuáles son aquellos diamantes en bruto, cuáles son esas piedras preciosas que están sin pulir, de manera que puedan ser parte de nuestro equipo o a los cuales podemos apoyar o podemos asociarnos y a través de nuestro conocimiento de negocio llevarles a un nivel en el cual todos podamos seguir ganando. Dentro de todo esto, seguramente vamos a aprender de expertos y es bueno identificar cuáles son en nuestro entorno. Una vez hayamos hecho todo esto, a lo cual debemos dedicarle cierto tiempo, comenzaremos a ahorrar, a conseguir el capital y el dinero necesario para poder iniciar una aventura. Y para esto, la recomendación es que construyamos un fondo para perder. Si es que todo sale mal, este fondo o este capital no haga una diferencia en nuestra actividad, no haga una diferencia en nuestra capacidad ni pueda convertirse en una ruina familiar o financiera. Simplemente vamos a tratar de hacer una aventura exitosa sabiendo que vamos a correr un riesgo. Y luego tendremos que transformar ese riesgo en un riesgo más grande, un capital en el cual no solo estemos dispuestos a perderlo, sino un capital que sabemos que si es que lo perdemos puede ser una dolencia, pero que si es que ganamos, si es que las cosas salen bien, nos podrán catapultar hacia enormes cantidades. Por eso es capital de riesgo. La recomendación quizá es como en cualquier manejo de riesgo, dividir el riesgo de manera que no todo se pierda o no todo se gane en una sola mesa. El capital semilla que podamos invertir en una o varias empresas nuevas es importante. Si dividimos el riesgo, podremos tener capital para invertir en diferentes industrias, en diferentes tipos de tecnologías, en diferentes formatos o en diferentes perfiles de empresa, de manera que podamos hacer que una o varias de ellas logren tener éxito y sean quienes brillen en un futuro. Luego que todo esto suceda o mientras sucede todo esto, deberemos armar un capital de enganche financiero. ¿Qué quiere decir esto? Que no solo es un capital de ahorro, sino que en algún momento conseguimos financiamiento cuando ya descubrimos cuáles son las empresas que sí tienen futuro, cuáles son aquellas que sí tienen un camino más interesante. A ellas deberemos apostar en una etapa
de madurez un poco más elevada, deberemos apostar ciertas cantidades de inversión para darles un salto a cierto nivel. ¿Hacia qué nivel? Hacia aquel que nos permita en el mediano plazo hacer una salida a bolsa si es posible y recuperar enormemente estas inversiones, y que este enganche financiero signifique simplemente un apalancamiento en aquellas empresas en las cuales ya se tiene garantizado cierto nivel de éxito. Como siempre propongo y como siempre es deseable, hay que hacer un buen modelo de negocios, una construcción adecuada de la forma en la que se va a operar para que podamos hacer este proceso de una manera rentable y de una manera estructurada.